Bueno, empezamos. Lo primero, buenos días a todos. Soy Marta Llorente, responsable de Marketing y Comunicación en Divisadero, y desde ahora y hasta las 12 seré la moderadora del webinar sobre optimización que empezamos ahora. Antes de nada, gracias por compartir este tiempo con nosotros. Trataremos de que os quedéis con unas pequeñas píldoras de conocimiento sobre esta disciplina digital tan importante en nuestro día a día como profesionales del sector. Las personas encargadas de impartir el webinar son mis compañeros, y cito por orden de intervención: Verónica Herrero, Martín Magnuti y Alejandro Iglesias, todos ellos miembros del Departamento de Optimización de Divisadero. Os recuerdo también que la duración total del encuentro será de 1 hora, dentro de la cual dedicaremos los últimos 15 minutos a resolver todas aquellas dudas que os surjan a lo largo del mismo. Las preguntas podéis formularlas durante toda la sesión en el apartado preguntas que veréis en la plataforma GoToWebinar, desde la cual estamos ahora impartiendo el encuentro. Y durante toda la sesión también os animamos a utilizar el hashtag DivisaWebinar para compartir las actualizaciones que iremos compartiendo en nuestra cuenta de Twitter, @divisadero. Sin más, os dejo con mi compañera Verónica, que será la encargada de dar comienzo a la sesión. Solo esperamos que lo disfrutéis. Gracias, Marta. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este encuentro sobre optimización. Como os decía Marta, soy Verónica Herrera y soy parte del Departamento de CRO de Divisadero. El contenido del webinar, un poco para que tengáis en mente qué es los temas que vamos a tratar. En primer lugar, queríamos hablaros sobre la cultura de testing, porque es importante en las empresas tener esa mentalidad abierta hacia el testing. Más adelante profundizaremos también en una estrategia CRO, paso a paso, para que podáis tener unas pinceladas de cómo ponerla en marcha vosotros mismos, y veremos también disciplinas y buenas prácticas para que tengamos mucho más aterrizado qué es esto del testing y cómo podemos llevarlo a la práctica. Para terminar, vamos a hacer un caso práctico con vosotros, también paso a paso, y vamos a utilizar la herramienta Google Optimize. Para entrar un poco en materia, quería comenzar con esta cita, porque igual os puede parecer un poco naif, pero para mí creo que es un concepto fundamental tener en mente que sin cambios no hay mejoras, que sin riesgo tampoco hay victoria, y que tenemos que estar abiertos a cambios, a probar cosas nuevas para realmente ver mejoras en nuestros activos digitales. Tanto para empresas de los que estáis aquí atendiendo el webinar, que seáis nativas digitales 100%, o para todos aquellos que estáis en empresas más tradicionales que se encuentran en pleno proceso de transformación digital, creo que es fundamental perder el miedo a hacer las cosas de forma diferente, no porque sí, sino siempre apoyado en los datos, pero tomando pequeños riesgos que nos ayuden a tener mucho más éxito. Si continuamos un poco hablando de lo que sería la cultura de testing, fundamental, como os digo, la base de todo es los datos, escuchar nuestros datos y tomar decisiones. Conozco mi empresa, conozco mis clientes, seguramente llevo un tiempo viendo los datos, por ejemplo, de analítica web de mi activo digital, sé qué es lo que pasa, sospecho por qué puede pasar, pero muchas veces parece que nos quedamos de una forma un poco pasiva, ¿no? Veo que hay algún problema, veo que hay algo que se puede mejorar, pero no se activa nada. En este sentido, es muy importante que con esos datos seamos capaces de tomar decisiones. Es fundamental también, como os decía, tener una cultura empresarial abierta, que seamos capaces de afrontar cambios con agilidad. En este sentido, cada vez son más, y seguro que muchos de los que estáis atendiendo el webinar os sucede, que cada vez se utilizan metodologías ágiles de trabajo, tipo Scrum. Fundamental que no nos quedemos atascados muchas veces en la burocracia, en problemas internos de las empresas o en dificultades tecnológicas, que seamos capaces de tomar decisiones de una forma mucho más ágil. También cuestionarse todo. Muchas veces pensamos que la optimización es, bueno, pues yo tenía un problema en este proceso de contratación, lo he arreglado, he mejorado un X% y ya está, y murió.
En este sentido, creo que es fundamental no dar nada por sentado, ver siempre que hay algo que funciona bien e intentar mejorarlo. Además, ojalá tuviéramos siempre un solo tipo de cliente, por ejemplo, ¿no? Pero nos vamos a ir encontrando con que las cosas cambian, el público cambia y tenemos que estar siempre en constante escucha y cuestionándonos todo para poder dar respuesta y mejorar cada día. También es muy importante la participación multidepartamental en el caso del testing y la experimentación y la optimización. ¿Cuántas veces os ha pasado que hacéis por ejemplo, una campaña, sacáis una promoción y lo que para un departamento como puede ser ventas o puede ser marketing va fenomenal, se me disparan las ventas un 5%, un 10%, para otros departamentos es todo un caos. Imaginaos siguiendo el ejemplo, incremento las ventas un 10%, pero lo que me encuentro es que se me ha disparado el fraude y ninguna de esas ventas son reales. O que de repente se me saturan las llamadas y tengo un call center desbordado que no puede atender todas esas peticiones. Importante para la puesta en marcha de tanto de experiencias como de monitorizar los resultados, que entre todos los departamentos haya mucha comunicación. También es muy importante educar en los beneficios del testing para todos los equipos, no solamente seguramente para todos los departamentos de marketing digital, que somos los que estamos más acostumbrados a utilizar este tipo de herramientas, sino para los equipos de diseño, pues entre todos podemos aprender, que es la composición de páginas o el estilo de comunicación que le puede ir mejor a mi site, para todos los departamentos de IT, qué tecnologías funcionan mejor, cómo son mucho mejor entendibles las páginas, incluso lo que decíamos antes, ¿no? También departamentos que puede parecer que a priori no tengan mucha relación, como ventas o el call center. Una parte que quizás es la que más nos cuesta a todos, que somos siempre también un poco vanidosos, es lo de dar visibilidad sobre el impacto y los aprendizajes de los experimentos, sea cual sea el resultado. A todos nos gusta decir, he hecho este experimento, estos son los resultados, mirad qué bien me ha ido, que tenía razón, pero muchas veces de aquellos experimentos que salen mal se puede aprender tanto como de los que son todo un éxito. Si seguimos profundizando un poco más en lo que sería la definición de CRO, de Conversion Rate Optimization, desde la visión de Divisadero, creemos que mediante una gestión analítica del dato basada siempre en la segmentación y en la identificación de aquellos elementos o aquellas páginas que tienen mayor contribución a la conversión, se deben establecer líneas de trabajo apoyadas en disciplinas de testing o de personalización con el fin de mejorar el rendimiento del activo digital. En este sentido, nuestro objetivo final debería ser ofrecer a mis usuarios una experiencia one-to-one, que cada tipo de usuario, que cada audiencia de mis activos digitales vea una navegación y sienta una experiencia personalizada, la que mejor le sienta, la que mejor entiende. En este sentido, siguiendo un poco con la definición, en cuanto a gestión analítica del dato, principal, conocer nuestro negocio. ¿Cuál es el objetivo de la compañía? Que muchas veces nos centramos a menor escala y no lo tenemos presente. Pues si este año necesito vender un 10% más, ¿cuál sería el objetivo de mi unidad de negocio? ¿No? Pues si vamos a trabajar con marketing, a lo mejor incrementar las ventas digitales un 5%. Si estoy trabajando con usabilidad, pues a lo mejor reducir el abandono un 2%. En este sentido, bajando de más a menos, tendríamos el objetivo de optimización, pues veo o intuyo que hay un problema en el proceso de contratación, pues mi objetivo de optimización durante todo este año sería mejorar esa conversión del funnel pues un 5%. Y en base a ese objetivo de optimización que me tengo que fijar, ya bajaríamos a los objetivos del test de uno en uno. No podemos acometer pues que si mi objetivo es mejorar el funnel 5%, ese va a ser el objetivo de todos los test. Empezaremos paso a paso, reduciendo las llamadas de un click to call o un click to chat, etcétera. También muy importante conocer a
a nuestros clientes. En este sentido, las herramientas de analítica web nos dan muchísima información, información relevante como de dónde son, qué dispositivos utilizan para acceder a mis activos, si son clientes o no, con qué frecuencia me visitan, si son hombres o mujeres, de qué edad. En este sentido, hay informes muy prácticos por defecto de la herramienta. Estáis viendo un par de capturas de informes sociodemográficos de Google y uno de análisis de cohortes, pero con cualquier herramienta, pues si estáis trabajando con Adobe o si estáis trabajando con de cualquier herramienta del mercado, os puede dar informes ad hoc o bien toda aquella información que el usuario os deja durante la navegación y que recogemos con variables personalizadas de analítica web. Seguimos con las audiencias, ¿no? ¿Cómo es la conversión de aquellos grupos de usuarios que tienen características comunes? O bien porque vosotros ya tenéis definidas las audiencias, pues porque vuestros departamentos de Business Intelligence saben muy bien cómo son vuestros clientes y los tienen muy bien identificados, bien porque habéis realizado perfilados de audiencia en base a todos los datos web utilizando algoritmos de inteligencia, o bien porque podemos utilizar audiencias más sencillas como accesos por tipo de dispositivo, por fuentes de tráfico, si son orgánicas, si son de pago, aquellos que hayan visto más de una vez una ficha del producto, aquellos que me hayan hecho más de una tarificación. En este sentido, lo que buscamos es desglosar la tasa de conversión global, como veis en la imagen, en diferentes audiencias para detectar aquellas que son muy relevantes para mi negocio, aquellas que tienen una conversión muy superior y aquellas que tienen una performance un poco peor, de forma que cada vez que pongamos en marcha un test o bien lo hacemos solamente a aquellas audiencias que son potenciales para mí, o desgranar los resultados en base a estas audiencias para no perjudicar la conversión de grupos que son relevantes para mí. Una vez ya conocemos nuestro activo, conocemos nuestras audiencias, hay una parte fundamental que sería la identificación de aquellos elementos o aquellas páginas con mucha conversión, con mucha contribución a la conversión que deberían ser optimizadas. En este sentido, pues el mítico ejemplo de un funnel, ¿no? En el que nosotros somos capaces de identificar dónde están los mayores abandonos, hacia qué otras páginas se van, ¿no? De forma que pueda ya tener en claro, bueno, pues tengo que optimizar mis fichas de producto, mis cestas, mis landing de campañas, etcétera. Un punto importante también sería la evaluación y priorización de los experimentos o de aquellas acciones de optimización que quiero llevar en base al impacto que puedan tener sobre el negocio, en base a la prioridad, cómo de urgente es que tenga que mejorar un punto u otro y ver también la dificultad técnica de los mismos. En este sentido, cada compañía es única, no hay unos guidelines, una forma de priorizar y de evaluar, cada uno dependiendo un poco de la compañía sabrá qué es lo que le funciona. Como resultado de ello, pues veis un poco en esta imagen, esta matriz, que nos va a indicar cuáles son las primeras piezas que debemos tocar para tener el mayor éxito. Con todo esto, pues ya solo nos quedaría aterrizarlo. Muy importante la definición de la hipótesis en la que planteo cuál es el problema que quiero solucionar, cómo lo voy a hacer y qué resultados o espero tener de ello, cuál es el objetivo de esta acción de optimización, cuáles van a ser los KPIs de rendimiento, los objetivos, ¿no?, que decimos siempre del test para poder evaluar si está funcionando bien o no. El diseño de las experiencias, el tráfico al que le voy a abrir. Muchas veces si tenéis un site con mucho tráfico, a lo mejor simplemente con una pequeña parte nos vale. ¿Cuál es la segmentación a la que voy a abrir el test? Y cuáles son las audiencias, lo que decíamos, esa agrupación de usuarios sobre las que voy a medir el éxito o no de este experimento. También es importante muchas veces tener claro los stakeholders implicados. Si tengo que hablar, necesito la ayuda de departamentos de diseño, si necesito la ayuda de mis compañeros de IT, ¿vale? Con todo esto ya tenemos claro qué queremos hacer, dónde lo queremos hacer y para quién, y solo nos faltaría el cómo. Así que voy a dar paso a mi compañero Martín, quien profundizará con vosotros sobre la disciplina de testing y algunas buenas prácticas. Muchas gracias, Vero. Bueno, tal y como comentaba mi compañera, mi nombre es Martín Magnucci y también formo parte del equipo de CRO /optimización de Divisadero, ¿vale? Una vez hemos explicado
brevemente qué es esto del CRO y cómo plantear una estrategia, el siguiente paso sería ponernos un poco más manos a la obra, bajar al barro y conocer las distintas opciones que tenemos a la hora de desplegar nuestra estrategia de optimización y sobre todo saber cuándo es útil desplegar un tipo de test u otro, ¿vale? Una estrategia u otra. A continuación revisaremos un poco las disciplinas más importantes que existen dentro del CRO, porque existen distintas tácticas para abordar o para solucionar los problemas que nos podemos encontrar en el día a día dentro de nuestra estrategia de optimización, proporcionando además algunos insights sobre cuándo es mejor utilizar una técnica u otra. De esta forma comenzaremos con la disciplina más básica, que seguro que todos vosotros conocéis, son los test AB o ABN, y a continuación iremos aumentando la complejidad que añadimos dentro de nuestras acciones de optimización para, si todo llega a buen puerto y conseguimos ser lo suficientemente maduros dentro de este ámbito, poder ofrecer, tal y como comentaba nuestra compañera Vero, una experiencia totalmente personalizada a nuestros visitantes. ¿Vale? Entonces, como comentaba, vamos a comenzar por los experimentos ABN, que sería básicamente comparar dos o más versiones de un contenido con el objetivo de determinar qué versión del mismo mejora el KPI objeto de estudio. ¿Vale? Hablamos de contenido desde algo muy sencillo, como puede ser un botón, el color del mismo o un texto, hasta algo mucho más complejo como una página web completa. ¿Vale? Antes de comenzar un poco con los takeaways, sí que queríamos hacer un poco hincapié en la importancia de garantizar la correcta implantación de nuestra herramienta de optimización antes de comenzar cualquier estrategia de optimización de contenidos, ¿vale? Normalmente el mercado y la industria están volcándose mucho más hacia la instalación de una única línea de código al inicio del código fuente de nuestras páginas web, de tal forma que ese es el único código que necesitaremos instalar para ejecutar la inmensa mayoría de los tests que planteemos dentro de nuestra estrategia. Está claro que conforme añadamos complejidad a los tests que realicemos, posiblemente necesitaremos instalar código adicional, pero digamos que el 95% de los tests que planteemos en nuestra estrategia de optimización podremos cubrirlos con esta instalación de la línea de código al inicio del head de todas las páginas de nuestro site. ¿Vale? Normalmente, digamos que todas las herramientas están empujando esto, empezando por Google Optimize, que veremos luego, Optimizely, Maximizer, incluso Adobe Target. ¿Vale? Por otro lado, comentar también, y esto como ponemos ahí, damos crédito a Optimizely, que a la hora de plantear los test A/B que realicemos, está demostrado que es mucho mejor plantear 5 alternativas distintas en lugar de 2, 3, 4 o 6. ¿Vale? Ellos han hecho un estudio que, bueno, es público, podéis buscar directamente en su página web, en el que a lo largo de la vida de todos los tests que se han lanzado con Optimizely, aquellos que se han lanzado con 5 alternativas exactamente han supuesto resultados estadísticamente significativos con mucha mayor frecuencia que cuando todos los test que se lanzaron con 2, 3, 4 o 6 alternativas, ¿vale? Con lo cual nosotros desde Divisadero hacemos extensible esta recomendación y dentro de nuestros servicios normalmente siempre planteamos 5 alternativas dentro de nuestros test ABN, ¿vale? También creemos que es muy útil comenzar a utilizar test ABN no solo para probar elementos o cambios en elementos pequeños como botones o textos, sino para jugar con la distribución de los elementos dentro de una misma página, ¿vale? Si queremos mover de posición un determinado botón para darle más visibilidad, utilizaríamos esta disciplina para realizar estos cambios, ¿vale? Comentar también que muy en la línea con la implantación de las herramientas en una sola línea de código, no es necesario, como muchos de vosotros seguro estáis acostumbrados, a generar distintas URLs para generar las distintas versiones de la página, ¿vale? Todas estas herramientas cuentan con un editor visual que te permiten, sin excesivos conocimientos de programación, generar distintas versiones
de los elementos, de tal forma que en tiempo de carga de la página, la herramienta se encarga de modificar el aspecto de la misma en base a la configuración que hemos realizado en la herramienta de optimización. Con lo cual nos olvidamos un poco del enfoque que se hacía desde Google Content Experiments, en el que siempre teníamos que tener distintas URLs para las versiones de la página, y lo hacemos directamente en tiempo de carga, ¿vale? Esto es un avance bastante significativo. Por otro lado, existen otro tipo de test que consideramos también muy interesantes dentro del ámbito de los test ABN, en los que, a diferencia de los comentados anteriormente, sí que se produciría una redirección a una URL nueva, ¿vale? Esto es especialmente útil cuando queremos comparar procesos completos. La idea sería que en la carga del primer paso de un proceso dirijamos tráfico al proceso que tenemos actualmente o el que hemos diseñado de forma alternativa. Lo bueno de esto es que podríamos analizar de forma separada, a través de la herramienta analítica web, sin ningún tipo de integración adicional, pues otros indicadores secundarios que se derivan de nuestro test en ambas páginas, ¿vale? Porque obviamente tendrían un nombrado de página distinta y demás valores personalizados que tengamos dentro del marco de nuestra implantación de analítica. Muy también en consonancia con los experimentos de redirección, que como os comentaba es una buena idea para probar distintos procesos de contratación o funnels, tenemos la posibilidad, y no en todas las herramientas de optimización, ¿vale? Solo, por ejemplo, en Google Optimize no estaría disponible, pero sí en Optimizely o Maximizer, la posibilidad de plantear lo que se llama experimentos multipágina. Básicamente se trata de crear una historia continuada a lo largo de todo un funnel o un proceso con experiencias pensados específicamente para cada página. En este caso, también utilizaremos el editor visual para generar las distintas versiones de la página de cada uno de los pasos del proceso, sin necesidad de tener que definir URLs distintas para cada uno de ellos, con lo cual no necesitaríamos la intervención de nuestro equipo de IT si somos lo suficientemente finos como para saber modificar el aspecto de las páginas con estos editores visuales, ¿vale? Con lo cual, estos experimentos multipágina, que digamos son una propiedad más o menos premium dentro de las herramientas de optimización, nos permitiría hacer testing en procesos completos sin generar URLs distintas. Ya si nosotros aumentamos conforme vamos ganando experiencia en nuestra estrategia de optimización, podemos empezar a plantearnos la posibilidad de desplegar los denominados test multivariantes, ¿vale? Se trata básicamente de comparar todas las posibles combinaciones de elementos que queramos testar dentro de una misma página, con el objetivo de conocer qué combinación de contenido es la mejor, es la óptima en relación al KPI que estemos monitorizando, ¿vale? Si os fijáis en el ejemplo que tenéis en la parte derecha de la transparencia, en este caso plantearíamos un test multivariante sobre dos elementos, el texto principal y la imagen que tenéis a la derecha. Cada uno de estos elementos tendría a su vez una versión alternativa, con lo cual podéis imaginaros que lo que hará la herramienta de optimización es servir al conjunto de los visitantes que entren dentro del test todas las posibles combinaciones que se generan dentro de combinar todos los cambios en esos elementos. Esto tiene un peligro. Si planteamos un test multivariante con muchos elementos a testar de forma simultánea y muchas alternativas para cada uno de los elementos, podemos encontrarnos con un número de alternativas ingente, ¿vale? La forma de calcular esto sería multiplicar el número de variaciones que tenemos en el elemento 1 por el número de variaciones que tenemos en el elemento 2 y así sucesivamente. Entonces, podéis imaginaros cómo crecería exponencialmente el tráfico que necesitaríamos que entre en cada una de las experiencias para obtener resultados estadísticamente significativos. Pensar, además, que no solo vamos a necesitar que entre tráfico a las alternativas, sino que también vamos a necesitar garantizar que entre el suficiente tráfico al KPI que estemos monitorizando, ¿vale? Porque realmente el índice de significancia estadística
que nos ofrecen en las herramientas de optimización para garantizar y demostrar que una alternativa es ganadora sobre el resto, se basa básicamente en calcular, se calcula en base al número total de visitantes, el número total de conversiones por alternativa y cómo de distintas son los resultados para cada una de las alternativas. Con lo cual ya existen calculadoras que te permiten hacer el cálculo por adelantado del tráfico que se prevé necesario para obtener resultados estadísticamente significativos dentro de un test multivariante, ¿vale? Eso es bastante conocido. Por otro lado, recomendación muy recomendable que hacemos siempre dentro de nuestros servicios en Divisadero es que todos los test que realicemos, ya sean del tipo que sean, podamos definir distintas audiencias para segmentar los datos en los informes de resultados de los test, ¿vale? Normalmente todas las herramientas permiten crear un conjunto de audiencias que posteriormente podremos utilizar dentro de los test que realicemos para segmentar los resultados. De esta forma, imaginaros que ya nos creamos 30 audiencias al inicio de nuestra estrategia de optimización. La idea sería siempre, por defecto, utilizar todas esos segmentos dentro de los test que hagamos, aunque no tengan sentido, ¿vale? Nunca sabes cuándo vas a detectar o descubrir una audiencia que pueda comportarse de forma significativamente distinta al común de los mortales. Entonces, nosotros siempre planteamos la utilización de estos segmentos, de estas audiencias, para segmentar los resultados de los experimentos. Un ejemplo muy claro de lo que puede pasar cuando segmentas tus informes de resultados es que para dos audiencias completamente distintas, como pueden ser los buscadores de ofertas y buscadores de artículos de lujo, obtengamos resultados de un test, del mismo test, completamente diferentes. Este es un caso muy claro en el que hemos descubierto una audiencia que quizás nos interese mostrarle de forma personalizada los contenidos que mejor se adapten a ella. Digamos que este es el paso necesario para generar o para descubrir audiencias que posteriormente utilizaremos dentro de la siguiente disciplina que comentaremos a continuación, que es básicamente hacer una migración a la personalización completa de contenidos. Ya existen muchas herramientas, y aquí tenéis un pantallazo de Optimizely, que permiten, y esto sí hay que comentarlo, son ya, digamos, funcionalidades premium dentro de estas herramientas, permiten la personalización de contenidos. Todas esas audiencias que vamos descubriendo, como hemos visto anteriormente, a lo largo de nuestros test A/B y multivariantes, podemos, a través de herramientas de personalización, automatizar que la página web siempre muestre experiencias personalizadas para esas audiencias que hemos descubierto. Obviamente, lo que estamos haciendo es utilizar una herramienta de terceros, ¿vale? En este caso, Optimizely, Maximizer puede ser otra, y Google nos comentaron que está ya en el roadmap utilizar el despliegue de este tipo de funcionalidades. Lo que no podemos hacer es pretender utilizar como gestor de contenidos una herramienta de terceros, ¿vale? Con lo cual, está muy bien utilizar una herramienta de terceros como Optimizely para demostrar que una estrategia de personalización de contenidos funciona mucho mejor que tener una página web sin personalización, pero el siguiente paso tiene que ser implementar esta lógica a través de tu gestor de contenidos para que sea este sistema el encargado de gestionar los contenidos que tú tienes en tu página web de forma personalizada, ¿vale? Y simplemente por resumir lo que hemos comentado en esta presentación y podáis ver cómo el círculo se cierra, comenzamos inicialmente por lo más sencillo, que sería la utilización de test A/B y multivariantes para realizar una primera aproximación en la optimización de contenidos, siempre apostando por el descubrimiento de audiencias en cada uno de estos test A/B y multivariantes, para que a continuación podamos plantear una estrategia de personalización de contenidos a través de una herramienta de terceros que nos permita demostrar a nuestros mayores
que una página web personalizada funciona mucho mejor que una página web sin personalización. Ellos, obviamente, serán los que pondrán los recursos necesarios para dotar a nuestro gestor de contenidos de la madurez necesaria para conseguir que esta personalización sea automatizada a través de este sistema, ¿vale? Y una vez hemos repasado lo que sería todo el ciclo de vida de un roadmap tipo de optimización en nuestra empresa, queríamos enseñaros en formato sneak peek qué pinta tiene Google Optimize, ¿vale? A través de la creación de un experimento muy sencillo A/B, simplemente para enseñaros qué pinta tiene desde la concepción del experimento hasta la fase de informes del mismo. Entonces, cedo la palabra a mi compañero Alex, que os enseñará esta parte. Gracias, Martín. Buenos días a todos, soy Alejandro Iglesias. Como Verónica y Martín, formo parte del equipo de optimización de Divisadero y seré el encargado de mostraros este caso práctico sobre Google Optimize. Hemos escogido esta herramienta por ser una novedad en el mercado y a pesar de que está aún en fase beta, consideramos que realmente está en una fase de desarrollo muy avanzado y que probablemente las funcionalidades que veremos serán las mismas que en la versión definitiva o probablemente muy similares. Antes de comenzar con la configuración, debemos tener en cuenta que deberemos cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, tendremos que tener una cuenta de Google Analytics con su correspondiente código de seguimiento implantado en nuestro site. De cara a la configuración de experimentos, y solo para la configuración, necesitaremos usar necesariamente Google Chrome y tener instalada la extensión de Optimize para este navegador. También necesitaremos el código de seguimiento del propio Optimize, que obtendremos de la herramienta cuando configuremos una cuenta dentro de ella. Una vez tenemos configurado y lanzado nuestro primer test, la única limitación que tendrán nuestros usuarios para visualizarlo será la compatibilidad con navegadores. Optimize es compatible desde Internet Explorer 9 en adelante, Firefox 43 en adelante también, a partir de la versión 45 de Chrome, Safari 9 y Opera 35. Si un usuario accediera con una versión anterior a estas versiones, lo único que pasaría es que simplemente el test no se ejecutaría. Si pasamos ya al panel del propio Optimize, una vez nos hemos logado, accedemos a la pantalla de cuentas. Podemos crear las cuentas que consideremos, cada una tendrá su gestión de usuarios independiente y dentro de cada cuenta podemos configurar uno o varios contenedores. Estos contenedores corresponden realmente a propiedades de Google Analytics y podremos incluir cualquier propiedad a la que tengamos acceso con nuestra cuenta. En nuestro caso utilizaremos una que ya tenemos creada. Se trata de un blog de contenidos de analítica web en el que ya tenemos implantado tanto el código de Analytics como el de Optimize. Una vez entramos en el contenedor, vemos los tests que tenemos configurados actualmente, separados por estado, los que tenemos en formato borrador, actualmente activos y los ya finalizados. También tendremos un pequeño log a modo informativo de lo que se ha hecho con nuestra cuenta y qué usuario ha hecho cada cosa. Desde esta misma pantalla también podemos crear cualquiera de los tests que comentaba Martín en el módulo anterior, test de tipo A/B, multivariante o de redirección. En nuestro caso crearemos un pequeño test A/B y será necesario indicar un nombre y una URL. Esta URL no es necesariamente donde se va a ejecutar el test, sino que es simplemente la URL que nos mostrará el editor sobre la que podremos hacer los cambios que queramos. Una vez creamos nuestro test, accedemos a la pantalla de configuración. En primer lugar vemos un pequeño tutorial que nos indica que aún nos quedan algunos pasos por configurar para poder lanzar el experimento y vemos también que se nos ha creado por defecto nuestra versión original. Esta versión es obligatoria y se usará como control para hacer el análisis con las diferentes alternativas. Hemos visto que la recomendación es hacer varias alternativas. Al tratarse de un caso práctico, nosotros crearemos solamente una. Vamos a ponerle un nombre. Y vemos que inmediatamente nos distribuye el tráfico al 50% entre ambas versiones.
Esto podremos modificarlo más adelante con otros parámetros de configuración. Si accedemos a esta versión y guardamos, accedemos ya al editor. La extensión de Google Optimize que comentábamos como requisito inicial lo que permite es la carga de este editor, en realidad. Vemos que se nos muestra la URL que hemos indicado al principio y también podemos ir cambiando entre nuestras versiones alternativas o añadir una nueva. Podemos cambiar también la visualización. En este caso estamos viendo la versión desktop, pero también podremos cambiar la visualización a modo, por ejemplo, mobile, por si es necesario realizar algún cambio con esta visualización. También vemos un resumen de los cambios. Ahora mismo no tenemos ningún cambio, lógicamente, pero aquí veríamos el resumen de los cambios que hemos realizado. Cuando seleccionamos un elemento en el editor, podemos seleccionar cualquier elemento de nuestra web y dependiendo del que seleccionemos, veremos en este panel las opciones de edición disponibles. Dependiendo de cada elemento, tendremos unas opciones u otras. En el caso de una imagen, por ejemplo, podremos cambiar su fuente, podemos cambiar las dimensiones, la localización y demás. En el caso de un texto, podremos cambiar tipografías, tamaños de texto y demás elementos. También disponemos de un modo interactivo, en el que no nos aparecerá nuestro selector, sino que podremos navegar y, por ejemplo, si queremos mostrar un elemento que no es visible originalmente, podremos mostrarlo y volver a la pantalla de edición, donde ya podría editarlo. En este caso, para nosotros, en este blog, nuestra conversión, lo que consideramos como conversión, serían las suscripciones a nuestro boletín y vamos a tratar de potenciar la visibilidad de estos elementos, de este módulo en concreto de suscripción. Voy a tratar de seleccionar el elemento completo. Puedo moverlo y ponerlo en primera posición, por ejemplo, intentando que tenga más visibilidad. Y, por ejemplo, podremos editar el botón, podremos editar su texto directamente desde aquí. Por ejemplo, con ese texto. Podremos también quizás aumentar el tamaño y también modificar el tamaño del propio enlace. Bien, quizás también podríamos cambiar la alineación, que siempre quedará mejor. Bien, en este momento podríamos dar por finalizada la configuración de esta alternativa. Como decíamos, podríamos crear más, en este caso crearemos solo esta, y al acabar la edición volveremos a la pantalla de configuración. Nos quedan aún algunas cosas por configurar. En primer lugar, los objetivos. Este es uno de los parámetros más importantes de cualquier experimento y aquí es donde realmente Google Optimize tiene grandes diferencias con otras herramientas. Se ha hecho un trabajo importante de sincronización de datos entre Google Analytics y Google Optimize hasta tal punto que Optimize por defecto solo nos ofrece 3 objetivos, que son las páginas vistas, duración de la sesión y rebote. El resto de objetivos que veis en el listado que podemos seleccionar son objetivos que tenemos configurados en nuestra cuenta de Analytics. No podemos ni crear nuevos objetivos ni editar los actuales desde Optimize. Toda esa configuración debe hacerse desde Google Analytics. Al crear uno nuevo o editarlo, aparecerá directamente en este listado como seleccionable. En nuestro caso vamos a seleccionar un objetivo que ya tenemos configurado de suscripción y podríamos crear otros objetivos secundarios. Podemos también incluir una descripción, aunque esta parte es opcional. Otro de los parámetros principales es a quién y cuándo vamos a mostrar nuestro experimento. Podemos mostrar nuestro experimento al 100% de nuestros usuarios o solo a una parte y también podremos definir la distribución de tráfico entre las versiones que hemos creado. Podríamos cambiar 60-40 o cualquier otros valores. Por defecto, la propia herramienta nos incluye una regla de carga en la que, en este caso, nuestro test se ejecutará únicamente en esta URL, pero podemos modificarla y añadir nuevas. Incluso eliminar esta que viene por defecto. Existen varias reglas. Sin duda, la más interesante
y una vez más interviene la integración Analytics Optimize, es el uso de audiencias desde Google Analytics. Cualquier audiencia que tengamos creada podemos usarla desde Optimize, y en este caso yo voy a seleccionar que se ejecute nuestro test para usuarios que no son ya suscriptores a la newsletter. Tenemos una audiencia creada de suscriptores a la newsletter y mostraremos nuestro test a usuarios que no pertenezcan a esa audiencia. Es decir, que en este caso se ejecutará el test en esta URL siempre que el usuario no esté suscrito ya a nuestra newsletter. Hay otros elementos interesantes, bueno, comportamiento, por geolocalización, tecnología, dispositivos mobile, desktop. También podemos evaluar cualquier variable de JavaScript que exista en nuestra página, una cookie que pueda tener el usuario. Podemos ejecutar un código personalizado de JavaScript. Esto quizás es técnicamente un poco más avanzado, pero nos permitiría definir si nuestro experimento se debe ejecutar o no, dependiendo de lo que devuelva una función desarrollada por nosotros mismos. También podemos evaluar un parámetro en la URL y una variable de nuestro data layer. Bien, en este punto, si guardamos nuestro experimento, ya podríamos empezar a ponerlo en marcha, aunque lo habitual en estos casos es realizar una previsualización. Por ejemplo, tenemos opción de hacerla en formato web, tablet o mobile. Si lo ejecuto en formato web, por ejemplo, veremos ya sin todo el editor y nada más directamente cómo quedaría nuestra versión. Veis que no se produce prácticamente flickering, es bastante rápido en este sentido, y tendríamos esta versión lista para activar. También es habitual que, como estas versiones modifican el aspecto y a veces las funcionalidades de nuestro site, tengamos que compartir estas URLs con un departamento de QA o que tengan que pasar algún tipo de validación. Podemos compartirlo mediante estas URLs a las que podemos acceder para ver nuestra alternativa desde cualquier dispositivo o navegador, siempre y cuando esté dentro de los permitidos por Optimize, de los que son compatibles. Si activáramos este experimento, comenzaríamos a recoger datos en esta pestaña, aunque la recepción de datos tiene cierta latencia, y para poder mostraros esta parte de Optimize, queríamos mostraros otro test que ya tenemos activo. Se trata de este test. También sobre el mismo activo, en el que también se ejecuta sobre las páginas de un post en concreto, o sea, de todos los posts. Y os enseño un poco la configuración que hemos generado. Dentro de nuestra página de post, al final del contenido, mostramos un módulo de artículos relacionados al que pretendemos dar un poco más de visibilidad. Nuestra versión alternativa evalúa en qué posición del scroll se encuentra el usuario y cuando está finalizando de leer el contenido muestra ese mismo elemento, ese mismo módulo de artículos relacionados en formato Lightbox. Quizás un poco más intrusivo, pero consideramos que esto debería mejorar la interacción con nuestro blog. Consideramos que quizás debería mejorar el número de páginas vistas y también el tiempo que los usuarios se emplean en nuestro site. Voy a volver atrás. Aquí vemos los objetivos que hemos configurado: duración de sesión, páginas vistas y rebote. Como os decía, este test ya está activo desde hace un tiempo y aquí sí que podremos ver datos. En primer lugar, la recomendación de la herramienta es mantener el test activo porque aún no se ha llegado a un nivel de significancia estadística como para asegurar que una de las versiones es ganadora. Vemos el número total de sesiones, 8.700 en este caso, y un resumen general de los objetivos que hemos configurado: duración de sesión, páginas vistas y rebote. En este caso mejoramos un poco la versión original, aunque podemos entrar a más detalle en el siguiente módulo. Aquí vemos ya nuestro objetivo principal, podemos cambiar con los secundarios y vemos también cómo se han comportado cada una de nuestras versiones. En este caso, nuestra versión alternativa mejora ligeramente la versión original, 3.22 por 3.29 segundos de duración de sesión, aunque no podemos asegurar que sea definitivo esta mejora. En este momento tenemos un 70% de probabilidad
de que sea mejor, de ahí la recomendación que permanezcamos que dejemos el test activo durante unos días más. Dentro de este panel de Optimize no podemos realizar mucho más, no podemos profundizar mucho más en los datos. Si quisiéramos hacerlos, tendríamos la posibilidad de abrir este mismo informe sobre Google Analytics. Bueno, dentro de Google Analytics tendríamos los mismos datos del informe, pero podríamos trabajar y profundizar mucho más en ellos. A ver si carga. Bien, aquí lo tenemos. Eso es, veros nuestra versión original, alternativa y más o menos los mismos datos, más o menos no, los mismos datos que teníamos en Optimize. Hasta aquí la parte de nuestro caso práctico. Devuelvo la palabra a mi compañera Verónica, que va a hacer un breve resumen de las cosas buenas y no tan buenas que hemos visto en el tiempo que hemos podido usar esta herramienta. Gracias, Alex. Bueno, pues como habéis visto en esta pequeña demo, la parte más positiva y lo que le vemos más potencial a Google Optimize es precisamente la agilidad a la hora no solo de integrarlo, sino de integración con toda la suite de Google, ¿no? Todo lo que sería Google 360 y la gran integración que tiene con Google Analytics, no solamente a la hora de ver los datos, sino también de tener el reporting mucho más avanzado dentro de Google Analytics. Como habéis visto, la hora de desplegar las experiencias es muy sencillo con el editor visual, cualquiera puede hacerlo. Algo más avanzado tendríamos que ir a tirar de código, pero en principio con el editor visual es bastante potente. Y una parte muy importante también es la parte de personalización y segmentación de experiencias directamente desde Google Analytics, que la integración, como os decimos, es súper sencilla y es donde tiene mayor potencial. Como puntos negativos, no se pueden segmentar los datos dentro de la propia interfaz de Optimize. Como habéis visto, tendríamos que irnos a Google Analytics y ahí empezar a trabajar con los datos, con nuestros segmentos y nuestras audiencias. Si ya vamos a un reporting más avanzado, a los informes personalizados que seguramente muchos de vosotros utilizáis, ahí digamos que no existe la métrica de confianza estadística, con lo cual estaríamos mirando el dato en bruto y sin esa probabilidad de saber si los datos son representativos o no. En el caso de tener estos datos, hay otras herramientas como puede ser Optimizely, Adobe Target, etcétera, que sí que nos dicen un poco cómo calculan ellos el éxito del experimento, en qué algoritmos se apoyan. En el caso de Google, como suele ser habitual, es un poco más oscuro. En esa parte no tenemos conocimiento de cómo calcula este éxito. Si no hay un despliegue extensivo de Google Analytics, pues es más costoso establecer los eventos de éxito. Como habéis visto, tendríamos que crearlos primero y darlos de alta en Google Analytics como objetivos. En nuestro caso, normalmente, como solemos hacer las implementaciones de nuestros clientes, pues esta parte las tenemos solventada porque es bastante exhaustivo el despliegue, pero en el caso de que tengáis una cuenta un poco más básica, debéis pensar antes qué es lo que queréis medir para darlo de alta y que Google lo pueda sincronizar entre ambas herramientas. Y bueno, como un punto negativo también, de momento no existe test en aplicaciones móviles, multipágina o server-side, que son algunos de los aspectos en los que están trabajando con la verdad que bastantes buenos resultados y versiones bastante completas sus principales competidores. Bueno, hasta aquí un poco nuestro turno. Os hemos contado un poco cómo sería una estrategia de optimización, cuáles son los fundamentos un poco del testing y os hemos enseñado la de Optimize. Así que os dejamos unos momentos para que nos podáis enviar vuestras preguntas. Sí, muchas gracias, Vero. Gracias, chicos, por vuestras intervenciones. La verdad que ha estado genial. Y os dejamos ahora un par de minutos para formular todas aquellas preguntas o dudas que os hayan surgido durante la intervención de mis compañeros. Y os recuerdo que las podéis hacer en el apartado preguntas de la plataforma. Os dejamos un par de minutos, son las 11:49 hasta las 11:51 que volveremos a conectar para responderlas. Gracias.
Bueno, son y 51 ya, pasamos a responder las preguntas por orden de formulación. Gracias, Vero. Digo, Marta. Bien, tenemos una primera pregunta. En realidad, Icías nos hace dos preguntas. La primera es: hola, me gustaría saber si el editor permite inyectar código jQuery o JavaScript en la página. Y la segunda, también me gustaría saber si el editor pinta correctamente páginas que ejecuten jQuery. Bueno, sí, en primer lugar, se puede inyectar código jQuery o JavaScript en cualquier parte de la página. En realidad, cuando seleccionamos un elemento de los que hemos visto, en la parte de edición, por ejemplo, cuando yo he editado un texto del botón, antes o después de ese elemento podemos inyectar un código JavaScript que puede tener también código jQuery. Y en cuanto a las páginas que ejecutan jQuery, hasta el momento la verdad es que no hemos tenido ningún problema con ninguna. Es más, en el test que os he enseñado, el lightbox que aparece es una ejecución que hacemos con código jQuery. Vale, hay una segunda pregunta que nos traslada Igor y también va alineada con otra pregunta de Daniel Gómez, ¿vale? Básicamente, ¿cómo puedo utilizar la beta de Google Optimize? Porque comenta que no tiene acceso al acceder con su cuenta. Vale, actualmente se encuentra solo, el producto se encuentra en fase beta y solo es accesible hasta donde sabemos para partners, ¿vale? En el futuro entendemos que se va a hacer extensible al resto de cuentas de Google 360 y lo que no sabemos es si va a ofrecerse de forma gratuita, al menos con alguna de sus funcionalidades, ¿vale? Eso es algo que aún está por definir. Y por otro lado, tenemos otra pregunta de Javier que nos comenta si hacemos nosotros los diseños de los test o los hacen los clientes. Bueno, dentro de los servicios que ofrecemos de optimización, normalmente es un trabajo conjunto entre el equipo de optimización del cliente y nosotros, ¿vale? Normalmente trabajamos conjuntamente para el diseño de las distintas alternativas que ofreceríamos dentro de los test, aunque siempre enriquecemos las mismas pues con el conocimiento de empresa del propio cliente. ¿Vale? A ver si entra alguna pregunta más. Vale, Igor nos pregunta si Google Optimize utiliza su propio data layer o utiliza el de Google Tag Manager. Pues la respuesta es utiliza el de Google Tag Manager, ¿vale? Si tienes cuanto más robusta sea tu implantación de analítica, como comentaba Vero, digamos que extiendes mucho más las posibilidades o la potencia de Google Optimize, porque básicamente tira de todo, de toda la estrategia de solución de analítica que tengas desplegada a través de Google Tag Manager y su data layer. Carlos Pérez, bueno, hace un comentario más que pregunta. La diferencia más importante con Optimizely es la definición de objetivos. Básicamente estamos totalmente de acuerdo porque tal y como comentaba mi compañero Alex, podéis ver cómo dentro de Google Optimize únicamente te ofrece la posibilidad por defecto de seleccionar 3 objetivos, ¿vale? Que eran páginas vistas, sesiones y tiempo medio en la página. Adicionalmente, si tú tienes objetivos configurados dentro de Google Analytics, podrías utilizarlos dentro de Google Optimize. Por otro lado, en Optimizely sí que es necesario configurar de forma personalizada, digamos, los objetivos de conversión. Tienes una serie de objetivos configurados por defecto, ¿vale? Entre ellos se encuentran páginas vistas, llegar a una determinada URL, etcétera, etcétera, pero también puedes llegar a algo mucho más complejo realizando implantación adicional a través de eventos, a través de una etiqueta propia de Optimizely, ¿vale? Un send event envío de formulario, por ejemplo, pues podrías monitorizar ese tipo de acciones. Vale, nos preguntaban también, Manuel, que comentábamos que en contra que no se conoce el algoritmo de cálculo de éxito, pero si en el resto de herramientas se conoce. En este sentido, Optimizely tiene su propio modelo de cálculo que han desarrollado ellos mismos, sus propios estadísticos, y creo recordar que en su web tiene un paper bastante extenso que nos indican cómo lo calculan y cómo funciona. Y otros vendors, como por ejemplo Adobe Target, también creo que recordar que en su documentación indica qué algoritmos utiliza, sobre todo en el caso de multivariantes, por ejemplo. No conozco al detalle del resto
del resto de competidores, pero yo ya os digo que algunos sí que lo hacen público. Nos preguntaba también Verónica que una vez que sepamos la audiencia que da mejor resultado para test, ¿cómo se programa esto con la web para personalizar el contenido? Pues depende un poco, como os comentaba Martín, existen herramientas de personalización que lo que hace es servir ese contenido directamente a aquella audiencia que nosotros hemos definido para que cada audiencia vea el propio contenido. O también la otra opción, que nosotros lo proponemos como un paso después de utilizar herramientas de personalización, una vez que veamos que efectivamente los datos del test apoyan que la personalización durante un tiempo prolongado mejora la conversión, sería utilizar el propio CMS, el propio gestor de la web, para ofrecer ese contenido de una forma real, que no sea a través de una herramienta de terceros. Vale, gracias, Vero. Vamos llegando ya al final, son las 11:58 y bueno, agradeceros una vez más a todos vuestro tiempo y asistencia y participación, sobre todo en el webinar. Esperamos que haya sido de gran provecho para todos y recordaros también que compartiremos la presentación en nuestro canal de YouTube, la presentación y el vídeo que generemos, así como en las redes sociales de Divisadero, que recordamos que son @Divisadero la cuenta de Twitter y también tenemos cuenta en LinkedIn. Y también comentaros que estamos trabajando ya en nuevos webinars. El próximo tendrá lugar en octubre y profundizaremos en la disciplina digital de Enterprise Reporting con nuestro partner SweetSpot. Os informaremos de más detalles en la próxima newsletter que lanzaremos a principios del mes de octubre. Muchas gracias a todos y desearos que tengáis un feliz día.